Bien, seguimos a esta hora a través de la 90.3 y estamos en un contacto telefónico en exclusiva junto al Seremi de Trabajo de nuestra región de Los Ríos, don Rodrigo Leiva, para conversar un poquito sobre la reforma de pensiones que vuelve otra vez a la palestra, vuelve a la discusión, así que queremos saber qué se nos viene. ¿Qué tal, Seremi? Buenos días. Buenos días, Javier. Muchas gracias a Radio San Sebastián por la oportunidad de poder conversar acerca de algo contingente. La verdad que incluso ayer la academia, ¿no es cierto?, mostraba que es uno de los dos principales problemas o preocupaciones de la ciudadanía, la reforma del sistema de pensiones. Así es, y sabemos que se vuelve a debatir, sabemos que hay un objetivo principal que es poder aumentar las pensiones, que es lo que yo creo que todo chileno y chilena quiere, ¿o no, Seremi? Por supuesto, yo creo que aquí hay varias cosas que convergen. Ya llevamos 40 años con un modelo que ha fracasado y así se entiende dos intentos de reforma que no prosperaron, ¿no es cierto? Una en el gobierno de la presidenta Bachelet, otra en el gobierno del presidente Piñera y ahora nosotros. Y más allá de que nos toque a nosotros como ejecutivo plantear esta reforma al sistema de pensiones, hay que entender en el espectro político que la reforma de pensiones se necesita no solamente para quienes se vayan a pensionar en 15, en 20 años más, ¿no es cierto?, sino que se van a pensionar antes y con mayor razón a nuestros actuales pensionados, que son ellos los que tienen las dificultades en este momento. Por lo tanto, el espectro político debiera abocarse a poder generar los acuerdos necesarios para subir las actuales pensiones también. Por lo que entiendo yo, esta nueva reforma previsional tiene tres ejes, ¿o no? Uno es aumentar la PGU, como conocemos a la pensión garantizada universal. La segunda, ahí sí nos puede explicar un poquito mejor. La primera sabemos que es eso, ¿no? Sí, la primera tiene que ver con, hay que entender que el modelo que nosotros presentamos, o que también existe el día de hoy, tiene dos patas o dos pilares. Uno que es el pilar no contributivo, ¿no es cierto?, que antes era el pilar solidario y que ahora es la PGU, y otro que es el pilar contributivo. En el caso del pilar no contributivo, como bien dices tú, es la PGU, la pensión garantizada universal, que recordemos que todavía no es universal porque deja fuera a un segmento de la población de nuestras personas mayores, pero lo que queremos hacer es poder aumentarla de 206.000 pesos a 250.000, y con esto decir que a todas las personas mayores de 65 años el Estado le entrega, por haber trabajado y por haber contribuido al país, le entrega una pensión mínima, ¿no es cierto?, y esa pensión mínima son los 250.000 pesos. Eso es lo que hace el pilar no contributivo. ¿Y cómo se paga eso? A través de los fondos fiscales, ¿no es cierto?, que principalmente tienen que ver desde un punto de vista importante con las contribuciones que nosotros como chilenos hacemos a través de los impuestos. Eso es una vista. La otra vista tiene que ver con el pilar contributivo. ¿Por qué se llama mixto este sistema, Seremi? Se llama mixto porque tiene dos elementos importantes que generan mixtura. A diferencia de ahora, que solamente tenemos la capitalización individual, ¿no es cierto?, como parte de la estructura de pensiones, solamente la capitalización individual. Déjame decirte y aprovecho de comentarle a los auditores que de los países de la OECD, en los cuales está incorporado Chile, que son 36, solo 3 países tienen un sistema tan extremo como el de nosotros. Y son países que son extremos en otras cosas. Irán, me estoy refiriendo a Medio Oriente, por ejemplo, y que son países que hemos visualizado que tienen características culturales muy distintas a las que tenemos nosotros. Sin embargo, somos parte de esos países. Y los otros 33 países, más del 86%, tienen un modelo mixto, como el que queremos implementar nosotros. Por lo tanto, aquí también hay que transmitirle la seguridad a la ciudadanía de que lo que queremos hacer no es algo descabellado, no es algo que no tenga sustento en otros países, por ejemplo. Es algo que ya existe y que contribuiría a las actuales pensiones. Entonces, el sistema mixto se llama mixto porque genera una mixtura entre la capitalización individual y un seguro social, ¿no es cierto?, colectivo, y por otro lado genera una mixtura también en cómo se insuman esos fondos. Por un lado está el aporte estatal de la PGU, por otro lado está el aporte del trabajador, ¿no es cierto?, con el 10% de cotización individual, y también está el aporte del empleador a través de un 6% que sería un seguro social. Este 6% también se propone de manera gradual, no es que promulgada la ley y al día siguiente el empleador tenga que pagar un 6% de cotización.
Lo que proponemos nosotros como gobierno es poder entregarlo de manera escalonada con un 1% por año. O sea, el primer año promulgar la ley un 1%, el segundo año un 2% y así. Para llegar al sexto año con el 6% de cotización por parte del empleador que se iría al Seguro Social, y de esta manera, a través del Seguro Social, tener una serie de beneficios que mejorarían las actuales pensiones, pero que también harían universal la PGU. No solamente para un segmento de la población de nuestras personas mayores, sino que para todos quienes se pensionen después de los 65 años. Estaba el temor por ahí, Seremi, que ese 6% en realidad el empleador lo pase al trabajador. ¿Es posible que se haga ese chanchullo, por así decirlo? No tiene cómo hacerlo. Ahí lo importante de todo esto son los resguardos. Ahí debiera existir un resguardo, así como también tiene que existir un resguardo para que los fondos que existan a través de este seguro social solo se ocupen para las pensiones, por ejemplo. Y con eso se elimine el argumento que tiene la oposición de que cualquier gobierno pueda pegarle un manotazo a estos fondos y utilizarlos para cosas que no corresponden. Por lo tanto, es importante tomar los recuerdos, pero obviamente dentro del proyecto de ley nosotros los tenemos, y obviamente ahí también si es que existe alguna situación que se deba mejorar, ¿no es cierto?, del proyecto de ley, para eso está el Congreso en este momento. Perfecto. Una de las cosas más llamativas de esta reforma sería el fin de las AFP. ¿Es así o no? Sí, la verdad que para explicarlo de mejor forma, hoy día las AFP tienen, dentro del negocio de las pensiones, tienen dos negocios, por decirlo así. Uno es el negocio de invertir los fondos, ¿no es cierto? Ahí en las inversiones de fondos ellos tienen una rentabilidad, una utilidad, eso es la inversión de los fondos. Y por otro lado tienen el negocio del trabajo administrativo, que no tiene que ver con la inversión de los fondos, tiene que ver con el tener infraestructura de oficinas, ¿no es cierto?, contratar a personas que tengan atención de usuario, recaudar mensualmente las cotizaciones, ¿no es cierto?, de pagar las pensiones, el trabajo de oficina, ¿ya? Que se entienda así, el trabajo de oficina. Hoy en día las AFP tienen utilidades todos los años, pese a que los fondos pierdan, ¿no es verdad? Y eso es porque parte importante de sus utilidades tiene que ver con esta parte de las comisiones. Nosotros todos los meses pagamos comisiones, aparte de la cotización. En este momento la que menos cobra creo que es un 0,58, y la que más cobra está en torno al 1,5% del sueldo de cada uno de los trabajadores. Esto es adicional a la cotización, ¿no es verdad? Y lo que nosotros proponemos es eliminar las comisiones del sueldo. Las comisiones debieran existir, no de la misma envergadura tampoco, pero debieran existir con respecto a la rentabilidad de los fondos. Y esto es súper importante, porque esto lo que haría es que los inversores, los que inviertan los recursos, los fondos después, en el nuevo modelo, tendrían utilidades siempre y cuando hagan un buen trabajo. Lo que existe el día de hoy es pagarle de manera anticipada a la AFP, ¿no es cierto?, a través de nuestras comisiones, por un trabajo que no sabemos si va a ser bueno o malo, porque no sabemos si nuestro fondo va a subir o a bajar, ¿no es cierto? Y con eso, conceptualmente lo que estamos haciendo es pagarle de manera anticipada a las AFP. Lo que nosotros queremos es que eso ya no exista. Y lo que proponemos es que una institución autónoma, pero del Estado, que podrá tercerizar algunas funciones, eso también puede ser incorporado, pero una institución autónoma se haga cargo de la parte administrativa, de la de oficina, por decirlo así, ¿ya? Y de esta manera eliminar las comisiones que se cobran por sueldo. Y de esta manera eliminar las comisiones que se cobran por sueldo. Así podemos tener un modelo en donde todas nuestras personas mayores tengan al frente una institución autónoma, pero estatal, una sola, no 7 como existe el día de hoy, una sola, y que le entregue la información clara a ese usuario, ¿ya? El diseño que nosotros tenemos es, por lo tanto, eliminar las AFP tal cual como están el día de hoy. Lo que proponemos es que entonces un ente estatal se haga cargo de la administración, y que existan instituciones privadas que pasarían a ser inversores privados de pensiones, para hacer el trabajo de inversión solamente de los fondos. ¿Se entiende? ¿Me sigue, Javier? Perfecto.
La gran pregunta que tiene la gente, ¿qué va a pasar con la heredabilidad de los fondos? Porque en algún momento estas campañas de fake news, como se llaman, decían no se va a poder heredar los fondos de pensiones. ¿Qué pasa con esta reforma? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que es muy bueno para poder desmitificar algunas cosas y derribar algunos populismos. El modelo que nosotros presentamos tiene, ¿no es cierto?, el 6% que va a un seguro social. Ahí ojalá espero tener el minuto para poder explicar a qué se va a dedicar ese seguro social. Pero la heredabilidad, dos cosas importantes. Sobre el 10% de cotización individual, que va a pasar a ser 10,5. ¿Y por qué va a pasar a ser 10,5? Porque como vamos a eliminar las comisiones, la AFP que cobra menos en este momento cobra 0,58. Por lo tanto, estamos acostumbrados ya a pagar ese 0,58. Para poder subir las pensiones igual lo que hacemos es pasar ese 0,5% de comisión, pasarlo a cotización. Entonces estaríamos cotizando un 10,5. De ese 10,5% no se pierde la heredabilidad de ese fondo. De ese 10,5% sigue siendo absolutamente propietario el trabajador, ¿ya? Ahora, eso es importante decirlo para poder desmitificar de que la heredabilidad no va a continuar. Sí va a continuar la heredabilidad con respecto a los fondos de capitalización individual. Y por otro lado, comentarles que en el país, el día de hoy, solamente un 13% de quienes tienen fondos de pensiones terminan heredando sus fondos. Solo un 13%, para que no se crea que todo el mundo genera heredabilidad a través de los fondos de pensiones. Solo un 13% lo genera. Y obviamente son las personas que tienen mayores recursos en sus fondos de pensiones. Entonces, la heredabilidad continúa. Perfecto, muy importante eso para la gente. ¿Quería explicar algo con mayor detalle, Seremi? Sí, antes de despedirnos. Con respecto, ¿y por qué tiene que ser el 6% a nuestro juicio al Seguro Social? El día de hoy, ¿no es cierto? Si nosotros lleváramos el 6% a la capitalización individual, tendríamos mejores pensiones, si es que tendríamos mejores pensiones, porque no nos asegura el modelo actual de que podamos tener mejores pensiones, pero tendríamos mejores pensiones recién, por lo menos en unos 25 o 30 años más, porque tendría que echarse a correr el 6%, ¿no es cierto?, para que esto empiece a capitalizar, ¿no es cierto?, a rentar y llegar al año 30 más o menos para que mejore la actual situación. La pregunta es, ¿qué hacemos con todos quienes se jubilaron antes, se pensionaron antes? En 10 años más vamos a hacer 4 millones de jubilados, en este momento son menos, pero vamos a hacer 4. Se proyecta que al año 2040 vamos a hacer 7 millones. Entonces, eso significa que con todos esos 7 millones de personas no vamos a tener ninguna solución. Lo que hacemos a través del Seguro Social es entregarle una garantía estatal a nuestros actuales pensionados y a quienes se vayan jubilando en un tránsito de tiempo, hasta que el nuevo modelo esté implementado en un 100%. Entonces, ¿de qué se trata esta garantía estatal? De que el Estado, a través del Seguro Social, le paga a nuestros actuales pensionados una UF por cada 10 años de cotización. Eso es lo que proponemos nosotros. Entonces, si un pensionado actual que recibe aproximadamente 200.000 pesos de pensión, que además recibe la PGU, y que esa PGU podría ser aumentada a llegar a 250.000 pesos, además, si trabajó durante 30 años cotizando, recibiría 3 UF más, en este momento 105.000 pesos más en su pensión. ¿Se entiende? Eso pasaría con los actuales pensionados. Entonces, si no tuviéramos el Seguro Social, eso no lo podríamos hacer. Excelente. Y por otro lado tiene una serie de beneficios. A través del 6% tenemos la posibilidad de que si una mujer o un hombre, por ejercer labores de cuidados, va a tener que dejar de trabajar, por decirlo así, y eso significa generar una laguna previsional, el Seguro Social cubriría, a raíz de la justificación de labores de cuidado, cubriría el 6% su cotización hasta en 2 años, si es que no vuelve a trabajar. Lo mismo ocurre en el caso de la maternidad. Si por maternidad la mujer debe dejar de trabajar porque es incompatible el trabajo con su maternidad, bueno, se genera a través del Seguro Social una compensación en sus cotizaciones. Lo mismo ocurre mientras pase el periodo que
el seguro de cesantía cubre al trabajador, también tendría cotización adicional en ese momento. El objetivo es poder disminuir al máximo las lagunas previsionales, y eso se podría hacer a través del seguro social. Pero lo más importante también tiene que ver con la forma en que se calculan los fondos de pensión. El día de hoy, si una mujer y un hombre tienen el mismo fondo a la hora de jubilarse, la mujer automáticamente por la tasa de mortalidad recibe entre un 13 y un 15% menos de pensión mensual. O sea, si un hombre, al tener el mismo fondo que una mujer, recibe 200.000 pesos de pensión, la mujer recibe aproximadamente 170.000 pesos. ¿Se entiende? Esa diferencia entre 170.000 y 200, o este 13% de diferencia del que te hablo, sería cubierto por el seguro social, y las pensiones de las mujeres se homologarían con las de los hombres. ¿Ya? Esos son beneficios que tiene el seguro social. Nada de lo que yo he comentado hasta ahora, en ese sentido, existiría si es que este 6% se va a la capitalización individual. Entonces aquí también es un llamado a la reflexión a la ciudadanía, de comprender de que durante 40 años nos han dicho que nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, ¿no es cierto?, con la capitalización individual, y eso genera obviamente más distanciamiento social, eso genera mayores brechas económicas, y también mayores brechas económicas en nuestra adultez, en nuestra vejez, perdón, ¿no es cierto? Y de alguna manera, estas contribuciones que hacemos a través del seguro social de manera colectiva van a hacer que quienes tengan menores sueldos en su día laboral tengan una pensión más equilibrada, más aproximada a lo que fue su sueldo, ¿se entiende? Y con eso no perder tanto poder adquisitivo. Ese es uno de los objetivos, de que nuestros pensionados, nuestras personas mayores a cumplir 65, sea una sociedad mucho más homogénea en cuanto al poder adquisitivo, porque en este momento ocurre todo lo contrario, y la precariedad es lo que reina. Por lo tanto, estas son cosas que pueden suceder a través del seguro social. Por eso, además de tecnicismo, acá hay que poder hacer reflexionar a las personas respecto a un sistema que, como dije inicialmente y para cerrar, no es algo descabellado, no es algo revolucionario, existe en otros países, se maneja de la misma forma, y tenemos la posibilidad de, a través de ello, generar mejores pensiones a nuestros actuales pensionados. Muchas gracias, Seremi, le agradecemos su tiempo y su contacto. A la gente que está aquí sintonizando la 90.3 agradece también aclararlo, y por supuesto que todos los chilenos esperamos que mejore un tema tan importante como son las pensiones. Sí, correcto. Yo hacer un llamado, ¿no es cierto?, a nuestros parlamentarios, no solamente en la región, sino que donde nos puedan escuchar, que esto es urgente, que nuestros actuales pensionados no pueden esperar, que toda la politiquería o todo lo que ronda, ¿no es cierto?, la política que tiene que ver con cosas adicionales no dañe ni perjudique a nuestros actuales pensionados, pues tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos todos de acuerdo para poder sacar esto adelante. Excelente, muchas gracias nuevamente, Seremi, por estar junto a nosotros. Y hablando de pensionados, recordamos aquí a la comunidad que este domingo celebraremos el jubileo de los adultos mayores. Muchas gracias nuevamente, don Rodrigo Leiva, Seremi de Trabajo. Muchas gracias, Javier, y saludos a todos los auditores de Radio San Sebastián. Nosotros seguimos por acá en la programación de Radio San Sebastián.